Un lindo y ya hermoso jueves de esta semana. Y hoy, pues, yo creo que todas las historias de Jesús son bonitas. Pero hoy el título que lleva una clase diferente de Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué una clase diferente? ¿Qué pensaban los judíos? ¿Qué esperaban los judíos de él? ¿Por qué un Mesías diferente al que ellos esperaban? Bueno, esto es quizás, como vamos a ver en la lección, ese gran acto de caminar sobre el agua a su maestro. Y es así como vamos a introducirnos a través también de mis queridos pastores que están aquí conmigo, en el cual me van a llevar a entender esta hermosa lección. Pastor David, Diga. gracias. Pastor, Pastor, bienvenidos. gracias por la invitación. Yo creo ¿Algunas que palabras? linda la lección. Yo creo que nos estamos gozando de la lección. Yo creo que los más beneficiados es cuando la persona que estudia, ¿verdad, Pastor? Interesante, una clase, dice una clase diferente de Mesías. Algo diferente. Pero ¿qué les parece? En el tiempo corto vamos a orar, hermanos. Ok. Les invitamos a tener una oración. Oremos. ¿Quién no? Nuestro Dios que estás en los cielos, nuevamente te damos gracias porque estamos iniciando este día, ya en primer día de agosto, y esperando que nos dirijas nuevamente y que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo nos muestre un diferente Jesús, que es un diferente Mesías en este día, y esperando que podamos comprender la actitud que Jesús tomó conforme a sus seguidores. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, dice acá la lección en esta hora, una clase diferente de Mesías. Ahora vamos a ver vamos a decir un cambio de Jesús, ¿verdad? O un giro de 180 o 360 grados, ¿verdad? Dice acá, lee Marcos 6:30 al 52. ¿Qué problemas se enfrentaron Jesús y los discípulos? Bueno, es mucho para leer, pero voy a leer los pocos versículos hasta el 35, que dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado, dice. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, le dijo. O sea, estaban cansados, ¿verdad? Estaban muy cansados, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, dice. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y yo quiero tantito acá, ahorita seguimos leyendo, centrarme acá. Se suben a la barca, se van a un lugar desierto para descansar, tomarse un break, ¿verdad? O sea, decir un descansito, ¿verdad? Porque eran humanos, ¿verdad? Eran humanos. Pero vean la sorpresa que se van a llevar. Versículo siguiente, miren lo que dice el versículo siguiente. Dice el versículo 33. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron junto con él. Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, dice. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Miren, quiero dejarle algo acá en lo que yo estaba meditando. Se van ellos a descansar, pero dijeron: se van a ir al otro lado. Y desde la ciudad ellos le ganaron a Jesús. Cuando llegó, habían 5,000 ya. Ahí es lo que dice, que había 5,000. No contando las mujeres ni los niños. Ajá. Imagínense, me imagino que había unos 10,000. Más. Imagínense que tal vez estén casados y luego hijos. Había más de 10,000. Entonces, ¿cuál es lo interesante acá? Había hambre, pastores. O sea, tenían hambre, ¿verdad? De la palabra del Señor. Y también porque Jesús hacía milagros. O sea, muchos necesitados. Entonces, dice acá, ¿qué problema enfrentaron Jesús y sus discípulos? Que querían descansar y no los dejaron. Y ahora no solamente eso, que Jesús les predica, pastores, o sea, les predica casi todo el día, dice. Les predica.
Por eso a veces, a mí, a veces hoy en día, a veces hay hermanos que dicen, pastor, tarde nomás 20 minutos predicando. Y le digo yo, hermano, si Jesús, la gente quería saber más de la palabra, porque va a haber días que hoy en día en que vamos a querer saber, y dice, va a haber hambre de pan, no de pan, sino de la palabra. Sino de la palabra de Dios. Y ahora, dice acá, ¿por qué una diferente clase de Mesías? ¿Por qué? Porque al acabarle de predicar, ¿qué vio Jesús? Que tenían hambre. Y los discípulos, ya despídanlo y que compren pan a ver ahí dónde van a conseguir a las tiendas. Y Jesús dijo, no, porque venían de lejos. No me imagino yo 4, 5, 6 horas. Y tuvo compasión de ellos. Por eso dice acá, una clase diferente de Mesías. Ahora no solamente le voy a dar el pan espiritual. Ahora a Jesús nos enseñó también que nosotros como pastores, como guardianes, si llevamos el pan, como iglesia también tenemos que ver las necesidades de las personas. Por eso ahora Jesús nos muestra una diferente clase de Mesías, dice, porque no lo había hecho eso. No había hecho, él nomás sanaba, iba sanando, pero ahora, ¿qué encuentran ellos? Siente compasión, porque por eso la lección dice acá, tras volver de su misión, los discípulos van con Jesús a una zona tranquila, dice, y al atardecer los discípulos recomiendan despedir a la multitud para que vayan a buscar comida, pero Jesús le dice que alimenten al gentío. Les dijo, aliméntenlo. Y dice, el diálogo subsiguiente, versículo 35 al 38, vean lo que dice. Miren el diálogo que empieza un diálogo. Despídelo para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer, dice. Versículo 30, y respondiendo él les dijo, darle vosotros de comer, dice el 37, darle vosotros de comer. Regresamos al 37. Que vayamos, y dijeron, vayamos, compremos pan por 200 denarios y le demos de comer, dice. O sea, preguntan ellos, ¿qué? Denle vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿qué? Vayamos y compremos. Ellos pensaban humanamente. Ajá, y que compremos 200 denarios y le demos de comer. Versículo 38. Y dice, el 38, y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ir y ver y saberlo. Y dijeron, 5 y 2, ¿qué? Peces. O sea, me imagino que los discípulos preguntaron, para empezar, ¿dónde vamos a agarrar 200 denarios? Imagínense, 200 denarios es casi el salario de un año, ¿verdad? Casi. Y para terminar, ¿a dónde vamos a ir a esta hora? Y era de tarde, ¿verdad? Bueno, pero ellos también los estaban mandando a ellos que vayan a comprar. ¿Y dónde? Sí. Y era tarde. Y además, ¿cuántos no habían caminado para llegar a encontrarse de nuevo con Jesús? O sea, la tenían perdida. Sí. La tenían perdida. Sí, porque muchos, yo creo que Jesús cuando los vio con esa hambre primeramente de la palabra, de seguir escuchando esa palabra de vida, pero también vio en su necesidad humana que el cuerpo estaba débil, estaba debilitado y tenían que comer. Ahora Jesús, como en su momento, manda un mensaje a sus discípulos para probar también la fe de ellos, porque ellos lo que van siempre es a lo que vemos, a lo que tenemos. Y pues, ¿cómo le vamos a hacer? Y nuevamente surge el problema. Señor, como dijo uno de ellos después, tú tienes palabra de vida. O sea, pues sé tú puedes solucionar este problema porque, en primer lugar, no tenemos dinero. O sea, mira cuánto va a ser si vamos a comprar. ¿Y de a dónde, pues, Señor? Entonces, no había otra más que decirle al Señor, Señor, pues mira, tú tienes ese poder, aquí está este panecito, aquí está este pececito, yo sabemos que tú, con eso tú puedes alimentarlos a todos, pero no, siempre va la excusa, siempre va esa disposición del corazón humano, pero nunca hacia Dios. Y nos ha tocado cuántas veces nosotros como pastores en la cocina, pastor, no hay comida, no ni invite a la iglesia porque esto no va a alcanzar. ¿Qué falta? Fe. Sí. ¿Qué falta?
dirigirnos a Dios. Señor, nomás hay 3 sándwiches, 3 ensaladas, pero mira la cantidad que somos. Hay que orar. Señor, quizás con una ramita tú le llenas el estómago al otro, pero tú bendícelo, confiamos en ti. Pero no, hacemos cosas humanamente fuera de la orden o del mensaje que tenemos. Tener fe, confianza en Dios. Eso es lo que necesita hoy en día el pueblo del Señor. Y le voy a contar una experiencia, pastor. Cuando yo estaba en la conferencia, hace como en el 2010, había una hermana, bueno, de allá de la conferencia, que ella, cuando uno llega a la iglesia, porque yo no era miembro de esa iglesia, pero íbamos a visitar, y cuando uno llega al miembro de esa iglesia, lleva 15 o 10 visitas, ella se la lleva a su casa a comer a todos, y los hermanos quedan sorprendidos, porque la hermana siempre es una hermana, venga, y cuando uno llegaba a su casa, como allá en Chiapas, de donde soy, allá acostumbran los viernes a hacer la masa en tamales, en tamalitos. O sea, ya lo cocen y ya el sábado nomás lo calientan ya con frijolitos. Y la cubeta de la hermana era una así, mire, chiquita. Y cuando uno llegaba decía, pues hasta pena de comer daba. Pero la hermana, con esa fe, comíamos y cada vez que íbamos seguíamos sacando y comiendo y sobraba. O sea, es la fe de la hermana. Sí, y la hermana se llevaba hasta 15, 20 hermanos a la casa y luego la hermana decía, pues la hermana tiene fe. O sea, porque la hermana no, como venían de lejos los hermanos, vámonos a la casa, dice, allá hay que comer, dice. Y entonces acá Jesús nos demuestra que nosotros tenemos que practicar la fe. Yeah. Practicar la fe, y, o sea, no dejar desamparado a los hermanos. No dejar desamparado. Por eso dice acá una clase diferente de Mesías. ¿Sí? Por eso, hermanos, la palabra del Señor es bien clara. Dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Sí. Y por eso el Señor se equivocó cuando dijo, hombres de poca fe. ¿Sí? Pastor, pero hay otro evento, ¿no? Creo que hay otro evento. Sí. El evento del lago. Ajá, una vez que ¿Qué pasa? Una vez que sucede esto, ahora vuelven a adentrarse al lago. ¿Qué sucede en ese lago? ¿Qué nos dice el lago? Dice acá el versículo 45, dice de esta manera. A ver, dale el capítulo. 6:45 dice, una vez que les dio de comer, una vez que ya habían comido, ahora sí estaban ya llenitos. Jesús enseguida hizo a su discípulo entrar a la barca e ir delante, dice, de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, versículo 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, dice, versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, versículo 48. Y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca se adelantaron. Atrás. Dice, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Versículo 49. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Versículo 50. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 51. Y subiendo a ellos de la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, ellos todavía estaban. Imagínense, aún ellos no habían, o sea, yo me pregunto. No habían digerido. Yo me pregunto a veces, pastor, ya el primer milagro de Jesús fue el vino, ¿sí o no? Sí. O sea, ya lo habían visto. Ya. Entonces cuando Jesús les dijo, denle de comer, ¿sabía que el pan, la piedra lo podía hacer en pan o no sabía? ¿Verdad? Pero ¿cómo estaba su corazón? Endurecido. Sí. O sea, todavía ya eran casi la 4ª vigilia, que es las 3 de la mañana, ¿verdad? Casi. Y todavía ellos estaban, ¿y cómo es que hizo el pan? ¿Y cómo es que multiplicó el pez? ¿Y cómo es que y aún estaban eso cuando vieron el fantasma, dice ellos, ¿verdad? Es algo como los discípulos, y a veces lo que usted comentaba uno de los días que estudiamos, que cómo fue posible, ¿verdad? Que
que los discípulos no captaban o no podían entender la magnitud de Jesús, o sea, la magnitud que Jesús tenía poder para hacer. Y ahora ellos están acá turbados y dijeron, pues ahora qué, un fantasma. Pero mira, David, eso podemos decir ellos. Ajá. Pero realmente hoy nosotros que lo tenemos claro y que a veces tenemos esas necesidades, Ajá. no confiemos también. O sea, Así es. estamos hasta peor que ellos. Ujú. Porque aunque ellos lo vieron, ellos podían tocar al Señor. Hoy nosotros todo es espiritual, pero es por fe. Ujú. Y de la misma manera yo creo que deberíamos de actuar. Y si en una ocasión, yo siempre digo, Dios permite, y yo siempre he dicho a mis hermanos de la iglesia, cuando no hay comida, no se fatiguen, no se asusten, no se estresen. Hay que orar. El Señor hace milagros. No sé, yo no sé si va a multiplicar la comida, yo no sé si va a poner en el corazón de aquellos que hoy están acá, vamos y venemos. No lo sé, pero no hay que cegarnos Así es. en los milagros que Dios puede hacer. Y si aún, como contaste ese testimonio, David, realmente yo creo que hay muchas personas que pueden decirnos eso. Así es. Yo también viví esos momentos. Y Dios, no sé ni cómo, pero Dios nos dio de comer a todos. Y sobró. Así es de que es esa fe, esa seguridad y confianza que debemos de tener en Cristo. Él dijo, hasta hoy nunca han pedido. Pero hoy pidan porque Él está ahí intercediendo por nosotros. Amén. Y Él es el que nos va a otorgar y a cumplir las necesidades que tenemos según lo que realmente Él ve en el corazón de la persona. Entonces, es importante entender si estos discípulos todavía estaban duros aún viendo y todavía dudan del que camina y sabiendo el poderoso que era su maestro, todavía dicen, no, ¿qué fantasma nos viene para acá? O sea, y claro, en la oscuridad de ese momento Jesús tiene que hablarles. Y entonces ellos sí saben en el momento de la voz quién era y confiaron que era el maestro. Bueno, miren, ahora les digo en este punto el conflicto de los siglos dice, así le pasó a los discípulos de Cristo cuando el mismo Señor estaba con ellos en persona. Su espíritu estaba dominado por la creencia popular de que el Mesías sería un príncipe terrenal. Allí viene el título de esta lección. O sea, realmente, ¿quién era? ¿O era el Mesías que ellos esperaban? El príncipe y rey que iba a gobernar en ese tiempo, iba a doblegar a los romanos. ¿O era en realidad una persona o un profeta que simplemente había venido a hacer milagros? Que exaltaría a Israel a la altura de un imperio universal, y no pudieron comprender el significado de sus palabras cuando les anunció sus padecimientos y su muerte. O sea, todavía en todo eso los discípulos tenían aquí en el corazón, tú vas a ser nuestro rey, tú vas a ser nuestro dirigente, tú con toda esta gente que ya te sigue vamos a poder dominar a los romanos. Vamos a poder ser esa nación que Dios nos prometió. Eres tú, pero no como aquel Mesías que iba a venir a enseñar la palabra de Dios. Por eso ahora dice este libro, El deseado de todas las gentes, cuando se nos presenta la pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? No demos la respuesta de la incredulidad. Cuando los discípulos oyeron la indicación del Salvador, dale vosotros de comer, se les presentaron todas las dificultades. Preguntaron, ¿iremos por las aldeas a comprar pan, Señor? Así también ahora, cuando la gente está privada del pan de vida, los hijos del Señor preguntan, ¿mandaremos llamar a algunos de lejos para que venga
y los alimente. O sea, hermanos, cuando tenemos esta palabra de vida, la palabra de Dios, ¿por qué esperar y traer a otros? ¿Que al caso no nos sentimos con fe y con la seguridad de que Dios en realidad puede alimentar por nosotros mismos a la grey que tenemos? Pero así es como hoy, gracias al Señor, nosotros como equipo, como grupo de pastores en este ministerio, podemos llegar invitados por el pastor de la iglesia a esas iglesias. No es porque dudemos de nuestra palabra o el mensaje que Dios nos ha dado. Y termino con este, testimonios para la iglesia. Cada momento es del más alto valor. Dios tiene en la tierra un pueblo que con fe y santa esperanza está siguiendo el rollo de la profecía que rápidamente se cumple y cuyos miembros están tratando de purificar sus almas obedeciendo a la verdad a fin de no ser hallados sin manto de boda cuando Cristo aparezca. Amén. Y esto es precisamente, hermanos pastores, lo que hoy en día, como pueblo de Dios, como ministros del Señor, tenemos que acrecentar y buscar que nuestros miembros de iglesia fomenten la fe, la confianza en Dios, no en uno, sino en Cristo Jesús. Amén. Por eso yo siempre digo, y tú quizás que no eres parte de este ministerio, tú que nos escuchas, te gustan los mensajes, te gustan las predicaciones de este ministerio, la cuestión es cuándo haces tu decisión para venir y juntos podamos llevar este mensaje que Dios ha entregado a este ministerio. Que el Señor te bendiga y el Señor te bendiga. Amén.